Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Mucho gusto tenerte por acá. Tenemos muchas preguntas, tenemos mucha curiosidad. Muy bien. Pues este es el libro Danza Oriental en Egipto, 32.000 palabras y 130 páginas sobre la historia de la danza oriental. Solo se compra por Facebook a través de la página Danza Oriental en Egipto. No está en internet, no está en las librerías porque pues mi mercado es totalmente nicho. Bailarinas y personas interesadas en la danza oriental del mundo de habla hispana. ¿Qué fue lo que te motivó para escribirlo? ¿La pasión a la danza, la difusión de la danza o quizá la falta de un libro que narrara la historia? Sí, pues yo creo que fue un poco de todo eso que mencionas, ¿no? Lo primero fue que yo empecé con un blog que se llama unmundodeluz.wordpress.com y cuando el blog rebasó el 1.000.000 de visitas dije, wow, pues realmente la gente está poniendo atención a lo que yo digo, ¿no? Luego hay libros de danza oriental, en inglés hay más literatura que en español. Los libros que hay en español, por ejemplo, está El reinado de las bailarinas de Shokhi Mohammed, que habla sobre las bailarinas de la época de oro del cine egipcio, digamos de los años 30 a los 70, pero realmente ninguno ahondaba en el tema de la historia y mucho menos desde una perspectiva periodística. Entonces yo sentí que era como mi responsabilidad, dado el alcance que estaba teniendo con mi blog, dado la coincidencia astral de que soy periodista y soy bailarina, pues decidí por ello escribir este libro. Hasta el momento se han vendido 600 copias y esta semana precisamente acabo de sacar la 4ª edición del libro. Felicidades. Muchas gracias. Y la verdad que sí estoy muy contenta, pues me siento tranquila, ¿no? Yo ya hice mi aportación a documentar la historia de la danza, a intentar trazar la línea del tiempo y las diferentes culturas que han aportado a ella, y también ir recopilando las historias de bailarinas de la era moderna, ¿no? Porque un poco hay en internet muchas entrevistas sueltas, pero no hay una sola obra, o no había antes de mi libro una sola obra que compilara todo eso en un solo tomo. Con respecto a las evidencias o la información, el material que utilizo para narrar la historia de la danza oriental, siempre me fijé que hubiera una prueba física de lo que yo estaba diciendo, sea una fotografía o una entrevista en un periódico de la era moderna, pero de antes, relieves, pintura, escultura, incluso cerámica. Por ejemplo, incluyo un plato de cerámica del siglo XIII como ejemplo de las bailarinas esclavas. Ha dado de las mayores satisfacciones, ¿no? El libro se ha vendido en 17 países. Yo, la verdad, la primera edición la hice de 100 libros y dije, a ver si se vende. Si no, pues ya los haré para regalos. No, yo no, la verdad, no me esperaba semejante éxito. ¿Cuál es tu formación de base? Sí, bueno, yo soy traductora y periodista. Y descubrí la danza árabe cuando tenía 30 años en el Instituto del Mundo Árabe en París. Mi mamá me compró un disco de Amordia de cumpleaños y una faldita de monedas que se llama Gesam. Y pues me pareció muy bonito. Llegando a México puse mi disco, me puse la faldita de monedas y me puse a bailar sin saber nada. Por aquel entonces no había YouTube, no había maestras en México para aprender. Lo único que había es show de danza árabe en el restaurante libanés Adonis, que está en Polanco. Entonces yo empecé a ir a Adonis a ver los shows y pues empecé a tomar clases con algunas de las maestras que en ese entonces bailaban en ese restaurante, por ejemplo Nashua de Brasil. También tuve la fortuna de relacionarme con un miembro de la comunidad árabe y él me invitaba a su casa a ver los videos de Lebanese Broadcasting Corporation, que es un canal libanés, y yo así súper interesada, ¿no?, en lo que hacían las bailarinas, trataba de memorizar sus movimientos y de imitarlas lo más posible. Y bueno, pues con el tiempo, por motivos de trabajo, me fui a vivir a España. Yo trabajé 11 años para Bloomberg News, que es una agencia de noticias financieras. Y cuando me transfirieron a Madrid, empecé a tomar clases allá en Madrid, curiosamente con otra bailarina brasileña que se llama Claudia Sensi, que es la coreógrafa de la telenovela El Clon. Y bueno, la verdad que para mí la danza oriental como la practican en España fue todo un descubrimiento, porque aquí en México en aquel entonces estábamos como con mucha influencia de las estadounidenses, de las belly dance superstars, y bueno, si bien ellas hicieron una gran labor
en la difusión de la danza oriental, pues no era tan auténtica, más bien era como una creación propia de Miles Copland, que es el director de esa compañía de danza. Y cuando yo viví en España, pues me di cuenta que ahí traían un estilo de danza mucho más lento, mucho más sentido, en donde los movimientos tenían como más fondo. Y con ella misma tuve la oportunidad de viajar a Egipto a tomar algunas clases de danza ya con maestras egipcias. Y lo más importante de ver shows por primera vez de bailarinas auténticas, ¿no? Y para mí, pues todo eso cambió mi perspectiva de la danza. Esa es la razón por la cual cuando regresé a México decidí reabrir mi escuela, pues para poder yo transmitir todo lo que había vivido y que no se parecía a la danza árabe o oriental que hacemos aquí en México. En los últimos 2 años he tenido la fortuna de participar en la clausura de la Semana Árabe en México, que es un evento anual organizado por el Centro de Investigación y Docencia Económicas. Es una iniciativa de la doctora Camila Pastor. Y pues ella me ha hecho el honor de invitarme a cerrar este evento en 2 ocasiones, precisamente porque le gusta mi enfoque o mi acercamiento hacia la danza oriental, que tiene más que ver con la cultura que con los brillos, el glamour y el show. En algún momento mencionabas esta danza árabe como una danza de poder, Sí. ¿Para empoderar a la mujer? Sí, sí, totalmente. De muchas maneras es una danza de poder, ¿no? Primero porque como la danza oriental básicamente se centra en la cadera, pues como ustedes saben, en la cadera está el chakra raíz, y este chakra es el que tiene la energía primigenia, ¿no? Entonces esto hace que todos los movimientos de cadera están todo el tiempo como uno activando este chakra y hace que la mujer se llene de energía. Al final de la clase normalmente uno está así en fuego, ¿no? Algunas personas han hablado del folk dance recientemente como un deporte, inclusive hay quien quiere llevarlo a nivel de competencia olímpica. Sí. En el caso de la danza árabe, ¿sería más como una expresión cultural? Hay muchas formas de enfocar a la danza árabe, ¿no? Es parte de los festejos del pueblo egipcio desde tiempos inmemoriales. También es parte del mundo del espectáculo en Turquía y Líbano, pues desde hace por lo menos un siglo. También en los países occidentales la danza oriental se volvió así una moda, y con esta moda vinieron las clases y maestras por todos lados. También vinieron los seminarios internacionales en donde se traen a bailarinas del mundo árabe y otras que no son del mundo árabe, y también vinieron las competencias y los concursos. Y con ello pues viene la necesidad de deslumbrar. Tienes 2 minutos, 3 minutos para deslumbrar, pues no vas a deslumbrar con un movimiento así sentido de cadera, con algo así sensual pero moderado, contenido, como bailaba Tahía Carioca, por ejemplo, en los años 40. No, vas a deslumbrar pues con un deschongue aquí tremendo, ¿no? Onda las rusas, por ejemplo, las bailarinas rusas tienen mucho esa tendencia, ¿no? Entonces sí, yo creo que se ha caído un poco en una exageración de los movimientos en la danza oriental, un poco por los concursos y un poco porque al final, aunque es una danza del mundo árabe, pues ha acabado siendo una danza universal, porque hay bailarinas de danza oriental en cada uno de los países de la tierra. Es increíble. Como ya bailaba para ese entonces, estaba bailando en el Puca Lounge en la Condesa. Pues había muchos árabes, me empecé a ser amiga de los árabes, novia de los árabes. Después descubrí que, bueno, la religión islámica tiene pues sus lados oscuros, pero también tiene unos lados muy, muy luminosos, y cada vez me empezó a interesar más y más la cultura. Después me dio por aprender el idioma, empecé con maestros particulares, y luego cuando estuve en Madrid estuve estudiando en ITRA, que es un instituto de enseñanza árabe. Después me gustó cantar, entonces empecé a tomar clases de canto. Después me gustó el rik, que es un pandero, y empecé a tomar clases de rik. Tuve la fortuna de que mi maestro aquí en México, que es Hisham Bilouch, un maestro marroquí, egresado del Conservatorio de Marrakech, me invitó a formar parte de su grupo Nur Marruecos. Pues mira, cuando vi, ya mi vida entera giraba en torno a esto. Y en la escena en México particularmente,
particularmente, a tu juicio, ¿cuándo es que empieza este boom? ¿Cuándo es que empieza Sí. ese interés ya formal por las clases? Yo creo que hubo varios factores que contribuyeron a la difusión de la danza oriental en Latinoamérica y en México. Primero, la migración libanesa cuando eran perseguidos en el Imperio Otomano y ellos salieron del Líbano y vinieron a distintos países de Latinoamérica. Yo creo que eso contribuyó a que entráramos en contacto tanto con la cultura árabe como con sus danzas, que no solo incluye la danza oriental, sino también el dabke. Otro factor que influyó fue la telenovela El Clon, porque de pronto, bueno, aunque no es así 100% un reflejo fiel de lo que es la cultura árabe, bueno, pues por lo menos teníamos un primer contacto con sus paisajes, con su forma de hablar, con su cultura, con su idiosincrasia. Y un tercer factor que contribuyó a que el mundo latino se interesara por el mundo árabe fue Shakira. Fue la primera artista y cantante que incluyó movimientos de la danza oriental en sus vídeos y en sus canciones. Y pues gracias a ella también creció el interés por poder hacer esos movimientos. En México es muy interesante porque hay algunas películas de la época de oro que incluyen escenas que imitan a la danza oriental. Una de ellas es El Mago, donde sale Cantinflas. También hay una que se llama La Odalisca 13 de Viruta y Capolina. Y bueno, para mí es muy curioso que el cine mexicano también recibió la influencia de estas escenas de odaliscas que aparecían en el cine de la época de oro de Egipto, ¿no? Luego hubo una bailarina armenia que se llama Armen Orhanian. Ella estuvo casada con un diplomático mexicano y ella fue la primera que dio clases en México de danza oriental, eso fue en los años 30, fíjate. Nosotros en México conocemos a la danza del mundo árabe como la danza árabe. El nombre correcto de la danza árabe es Raqs Sharqi, que quiere decir danza oriental. Raqs es danza, Sharq es oriente y Sharqi de oriente. Pero hay muchos tipos de danza que han influido en ella. Por ejemplo, las danzas que se ejecutaban en los arenes del Imperio Otomano, esa es una de las influencias. Las danzas de las Ouled Nail, que son una tribu de Argelia, también tienen cierta influencia. Entonces realmente hay varios países que han contribuido a enriquecer la danza oriental. Mi forma de bailar no ha dejado de evolucionar desde el día 1 que yo tomé la danza. Tiene mucho que ver con el estado de ánimo del día, tiene que ver con la etapa de tu vida en la que te encuentras. Yo no bailaba igual a los 30 que lo que bailo ahora a los 40. Tiene que ver también con tu vida romántica. Y más que, bueno, pues en los últimos 10 años yo me he relacionado exclusivamente con árabes, entonces cada uno ha ido dejando un poco de sí en mi danza. Y también tiene que ver con que ahora, gracias al libro, pues tengo un panorama más amplio de qué es lo que abarca la danza oriental y qué no abarca la danza oriental. Entonces, ahora cuando ejecuto algún movimiento, sé la historia que viene detrás de él y las culturas que rodean a la danza oriental, y eso me ha permitido, bueno, siento yo, eso lo podrá el público más bien, pero siento yo expresarme con mayor profundidad. La danza ha evolucionado contigo, ¿tú has evolucionado con la danza también? ¿Se retroalimenta? Sin duda, sin duda. A mí la danza oriental me ha transformado por completo, ¿no? Yo a los 20 y tantos años no era tan auténtica como soy ahora, me importaba mucho más el que dirán o el tener cierta pose así social, y la danza oriental me quitó de toda esa tontería, ¿no? Me volví más yo, y definitivamente me ha cambiado también el tener que aprender de cero, sobre todo ya no tanto en la danza sino en la música, pues me ha vuelto mucho más humilde, ¿no? Me ha enseñado grandes lecciones de humildad. Entonces sí, la danza transformó mi vida para bien al 100%. Además, también me ha permitido relacionarme con gente que de lo contrario nunca me hubiera relacionado. Por ejemplo, todas mis alumnas, que en realidad yo mis alumnas, salvo contadas excepciones, las considero siempre mis amigas, ¿no? Y parte de mi familia se acaban volviendo algunas, ¿no? Y bueno, he conocido a muchos músicos, tanto árabes como no árabes, gracias a la danza.
La verdad que para mí ha sido un viaje en alfombra voladora de principio a fin y espero que dure siempre.